Perfecto, listo, muy bien. Damas y caballeros, marca el reloj las 12:27. Hemos realizado una retroalimentación de notas, qué elementos debemos tener en cuenta. Y ahora sí, vamos a iniciar entonces en este corto espacio, esto que se llama un capítulo que dejamos abierto el miércoles al mediodía y en el atardecer romano, el Risorgimento, que habla específicamente de la unificación italiana de 1840 a 1870. En este espacio, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hemos visto a Europa al desnudo. Vimos a una España que no siempre ha sido grande, sino una España que ha tenido crisis. Hemos visto las consecuencias europeas en el continente africano. Y hoy tuvimos la oportunidad entonces, bueno, esta semana, la oportunidad de profundizar nada más ni nada menos que con Irene Picera y directamente la situación italiana, una nación que es más joven que la misma Colombia, una nación que también tuvo un problema muy similar a nosotros. Vamos a dar el repaso, vamos a iniciar entonces este capítulo para que lo tengamos entonces más que listo. No siendo más, recordemos el objetivo que habíamos fijado en la clase pasada y que hoy mismo vamos a finalizar. Se llama específicamente identificar los elementos que forjaron la unificación italiana en un solo estado. Pero recordemos que hasta estas pocas diapositivas tuvimos la oportunidad de interactuar en una conexión espectacular. Desde Arequipa, Perú, hasta Bogotá y, por supuesto, hasta la mismísima Roma, Italia. Pero más allá de eso, ¿qué fue lo que más hicimos la clase pasada? Tuvimos la oportunidad de jugar y divertirnos en este juego, donde reconocíamos cómo era Italia antes de la unificación. Luego de eso, tuvimos la oportunidad entonces de llegar al fin a este espacio y es entrar en contexto para entender la Italia en el siglo XIX. Aquí habíamos quedado. Habíamos observado, de acuerdo al juego, la división en reinos que tenía Italia. Cuéntamelo todo, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo escuchamos. Mister, era para avisarte que ya subí lo del foro de orígenes del conflicto colombiano. Tómale la foto y me envías. Y ahí quedamos al día. Y yo ya mismo, mejor dicho, apago clase y te arreglo eso. Trato hecho, Juan. Vamos con toda. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar entonces en este espacio. Recuerde, por favor, las actividades, si las tenemos al día, ningún problema. Listo, yo veré, miren, hagan lo mismo que Juan Papagayo, vea, al día, listo, ¿viste? Eso es de una vez. Esa es la actitud. Muy bien, para entender Italia, después de nuestro viaje por Europa, debemos entender lo siguiente. Primero que tenía una división en reinos, pero hay algo bastante particular y es que pese a sostener una división por reinos, tenían elementos comunes. Uno de ellos era la creencia en la fe católica, pero es así como llegamos al segundo punto, la creencia y la unificación. Y es que este tema de qué era lo que unía a los italianos era prácticamente la religión católica, pero también el idioma. Cabe aclarar a ustedes que en Italia no solamente se habla italiano, se habla toscano, que es una mezcla entre italiano y francés, y de igual manera se habla una segunda lengua que se llama el sardo, que tiene directamente un origen en Cerdeña y en el Piamonte, en el norte de Italia. Obsérvese que el italiano no era un idioma que realmente era generalizado, sino que teníamos lastimosamente una particularidad y es que solamente en algunas naciones se estaba dialogando en esos reinos, pero la religión católica sí los unificaba. Sin embargo, ¿qué hacía que estuvieran tan fastidiados los italianos en sus 8 reinos? Vamos a revisar entonces el repudio. Entiéndase por la palabra repudio como expulsión, odio, molestia a la invasión. Y es que tuvieron 2 invasiones. Recordemos entonces la de Napoleón Bonaparte de 1808 a 1814. Y recordemos, por supuesto, ahora vienen los austriacos en el Congreso de Viena a invadir a Italia. Es el contexto en el cual se empieza a pensar una Italia diferente. Se empieza a empezar a concluir si es necesario una Italia para los italianos o si sigue siendo una Italia para los franceses, una Italia para los austriacos, una Italia para los borbones, más no una Italia para los italianos. Muy bien, preguntas, inquietudes hasta el momento, estamos siendo claros, podemos entonces darle clic porque vamos a revisar en la siguiente diapositiva unos elementos que sí nos dejan muy pensativos frente a lo que sucedía en Italia. Uno pensaría, siempre que le hablan de Europa, que ellos siempre fueron los que mandaron la parada. Uno pensaría que Francia siempre estuvo invadiendo otros países, mas nunca la invadieron. Uno pensaría que Inglaterra siempre estuvo tranquila. Uno pensaría que Italia siempre fue una potencia mundial. Pero lo que estamos viendo aquí en esta primera parada es que Italia estuvo invadida por otros países que hoy tienen otro tipo de importancia.
Y es que Italia me parece tan interesante y por eso peleé para tenerla en este programa de Octavo a Italia. Italia tiene que expulsar al extranjero y negociar con el invasor interno, con el que tiene la capacidad de manipular y de gobernar en territorio italiano. Muy bien, cuéntamelo todo si ya lo tenemos, hay alguna duda, alguna inquietud. La siguiente diapositiva va a estar en francés, no sé si podemos contar con la participación en la lectura, por supuesto, damos puntos de participación con Mayra Mora, con Amalia o con una persona que desee leer en francés para poder revisar este espacio. ¿Usted me puede creer que no se encuentran tan fáciles este tema para la América Latina? ¿Son ustedes el grupo privilegiado que puede observar este tipo de información en otros lugares? Casi que ni se ve. Listo, Angeli, cuéntamelo todo. ¿Cómo vamos, querida? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Por aquí, Lina, ¿qué hubo, querida? ¿Cómo vamos? ¿Lo tenemos o no? Cuéntamelo todo. Perfecto, le vamos a dar clic entonces para revisar. Listo, no se preocupen, queridas. Y es que vamos a revisar este espacio que se llama Italia entre dominio e independencia. Muy bien, por aquí preguntamos entonces en este espacio quién... Yo sí creo que aquí somos muy VIP, estoy de acuerdo con Angeli. Entonces vamos a preguntar por aquí, Amalia, Mayra, ¿están con nosotros, por favor? ¿Nos confirman si están con nosotros, si tienen el acceso al micrófono para poder aprovecharnos de su pronunciación tan hermosa en este espacio? Nos confirman entonces. Perfecto, listo. Mister, yo Cuéntamelo tengo todo. una pronunciación hermosa del francés. No, es molestante. Listo, venga, toda la invitación está abierta, ¿no? Damas y caballeros, entonces, antes de darle la palabra a las chicas que pronuncian muy bien francés, recordemos entonces una Italia entre el dominio e independencia. O sea, los italianos nunca fueron de todo independientes y una gran potencia, no, se han venido construyendo a partir del tiempo. Y es una nación más joven que nosotros y tiene problemas muy similares a los nuestros. ¿Listo? Creo que con un manejo diferente. Vamos a encontrar entonces que en el norte de la Lombardía y Veneto, que eran prácticamente unos estados, van a estar bajo el dominio de los austriacos. Pero vamos directamente en este espacio. Mayra, ¿estás con nosotros por casualidad? Sí, profe, para cierto no hablo francés. Ok, pues yo te quería preguntar si tú sabes cómo se pronuncia esta frase de Jaume, ¿cómo se pronuncia? ¿Tú tienes ideas? No, no te preocupes. Queda atento, sí, sí. Jaume. Jaume, ¿así se pronuncia? Listo, entonces Jaume de Lombardía y Venetia. Ojo porque para los franceses no se llamaba Veneto, para los italianos sí, ¿sí? Téngalo muy en cuenta. Es como para los coreanos, se lo digo porque ya me ha pasado, nosotros no nos llamamos Colombia, sino Columbia. Entonces hay que tener en cuenta, para los italianos siempre se llamó Veneto, que es el estado de Veneto, ¿sí? Y su capital es Venecia. Pero quiero ser claro frente a ese espacio. ¿Listo? Seguimos en este espacio. Por aquí está con nosotros Amalia. ¿Está con nosotros? Sí, mister, pero no sé quién dijo que yo sabía francés. ¿Usted no hablaba francés por casualidad? Pues Disculpe. estaba practicando, pero ahí más o menos. Bueno, ¿y cómo se pronuncia directamente esto que está en rojo, que estamos subrayando acá? ¿Usted sí sabe cómo se pronunciará o no? Cuéntamelo todo. Más o menos, ay. ¿Cómo se dice ahí más o menos? La escuchamos. Pues sé que el rayo se pronuncia como si, o sea, fuera rayón, así. ¿Sí? Entonces, rayón de Dios, algo así. Tiene toda la razón. Y es que estamos hablando nada más ni nada menos que del reino de las dos Sicilias. Oiga, mister, pero en el norte, o sea, ¿usted quiere? No entendí, mister. ¿Me vuelve a explicar? Claro que sí. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo en este espacio que los austriacos, esperemos aquí el indicador, perfecto. Los austriacos eran aquellos, ay no, ay tan chistoso, ay no, ahora sí, que los austriacos, ay cambiamos el color, Dios mío, ahora sí, que los austriacos eran los que tenían dominado todo este territorio. El reino de la Lombardía, cuya capital es Milán, y el reino de Veneto, cuya capital es Venecia. Pero vamos a encontrar que los italianos no solamente tienen en el norte al invasor austriaco, sino que vamos a encontrar que en el sur vamos a encontrar nada más ni nada menos el reino de las Sicilias. Mister, ¿por qué se llaman Sicilias? Porque se dividen en dos. Se encuentra, esta es la línea de división. Entonces, hasta esta punta, así, este espacio,
todo esto se llama Nápoles. Entonces, este espacio, aquí donde está la R, este espacio es Nápoles. Entonces, el primer reino es el reino de Nápoles. Y el segundo es el reino de la Sicilia. Mister, pero ¿por qué dicen que es el reino de las Sicilias? Porque una familia era la que estaba dominando. La misma familia que tenía origen español, los Borbones españoles, eran los mismos, pero ahora en una versión italiana, los que estaban dirigiendo nada más ni nada menos los reinos de Sicilia, o sea, el sur de Italia. Y eso va a llevar a que tengamos otra crisis mucho más fuerte. La crisis que dice acá en este espacio, ¿qué quiere decir Rauyamé? Rauyamé significa el reino, así se, royal, acuérdese es que reino viene de royal, que viene de la influencia anglosajona, royal, pero entonces afrancesa, como es una lengua latina, Royaume, ¿listo? Aumé, ¿listo? Entonces, eso me parece muy bien. Claro que sí. Entonces yo veré a Ana para que usted siga recibiendo porque el otro año volvemos a Italia. Para cerrar este espacio, lo peor que sostiene Italia es que uno pensaría que fue libre y la respuesta es que no. Revisemos en este espacio que lo peor es que en el centro, aquí se encuentra Roma, perfecto, la península, y en este espacio vamos a encontrar entonces los estados pontificios. ¿Qué son los estados pontificios? Son prácticamente los reinos liderados por el Papa, por la Santa Iglesia Católica. ¿Cómo así, mister? Sí, el Vaticano antes era la capital de los reinos católicos, de los reinos pontificios. Si usted observa bien, ¿qué era lo único que existía de Italia? El reino de Cerdeña, o en español se traduce el reino de Piamonte. Entonces, hay que tenerlo que trae una lengua que es el sardo. Entonces, observe el panorama de Italia, que esto nos va a ayudar a responder nuestra pregunta de análisis, y es, los italianos no lucharon solamente una guerra de independencia, lucharon casi 3 guerras de independencia para la liberación de los austriacos, para expulsar a los austriacos y poder anexar a la Lombardía y a Veneto, para poder en el sur expulsar a los Borbones y ahora tener un dominio. Pero lo peor va a ser el centro, que vamos a encontrar acá, nada más ni nada menos, el problema con la Iglesia Católica. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, ojo con ese espacio para que lo tengamos bien en cuenta, porque vamos a encontrar en este escenario que Italia no tuvo una guerra de independencia, como si lo tuvo la América Latina, tuvo 3 guerras de independencia. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Podemos avanzar, dudas, preguntas, inquietudes, 12:40, vamos muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Muy bien, aquí ya Mario Orduz me envió y otras 2 personas, 3. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ninguna, ¿estamos siendo claros? Entonces, acuérdese lo que estaba diciendo Irene la vez pasada. Si a Colombia le ha costado en 200 años unificarse, porque tenemos un regionalismo muy marcado, ¿usted qué cree que pasa en Italia cuando no tiene más de 150 años de independiente? Revisemos específicamente ese espacio. ¿Cómo inició entonces este camino? Este camino inició de la siguiente manera. La primera guerra de independencia arranca con un proceso de guerra y de triunfo. Esto es bastante contradictorio. Vamos a encontrar entonces en este espacio, listo, me llegaron entonces más personas acá, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a revisar entonces el movimiento por la unidad de 1840 a 1849. ¿Qué hace este movimiento? Este movimiento, desde los 8 reinos italianos, empiezan a pelear para la expulsión de los austriacos al norte. Las rebeliones se van a llevar a cabo específicamente en el reino de Lombardía y en el reino de Veneto. Al igual que los ducados de Parma, de Modena, empiezan a realizar levantamientos. Pero, ¿qué va a suceder? Lastimosamente son aplastadas por los austriacos. Los austriacos no entran a negociar. Los austriacos lo que hicieron fue aplastar. Porque todo aquel que trae una idea de república les recuerda a Napoleón Bonaparte, les recuerda toda esta idea de la Revolución Francesa, les recuerdan un rey que fue llevado a la guillotina y por eso los austriacos lo que hacen es eliminar. Recordemos que los austriacos se quedaron con la esposa de Napoleón Bonaparte. Significa que fue el abuelo quien tuvo durante mucho tiempo en la posición de secuestro a la segunda esposa de Napoleón Bonaparte y a su nieto. Recordémoslo muy bien. ¿Listo? Y por eso los austriacos tienen miedo de estos procesos de levantamiento y de revolución.
Perfecto. Voy a pasar de diapositiva, me confirman si es posible o no. Y es que de 1840 a 1849, la Primera Guerra de Independencia la pierde completamente los italianos, más que todo los piamonteses, los cerdeños. ¿Y por qué lo pierden? Porque los austriacos son más fuertes y van a sangre, no llegan a negociación. Muy bien, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. Marca el reloj a las 12:42. ¿Alguna duda? Listo, Juan, ya me llegó acá, no hay ningún problema. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Ninguna? Perfecto. Muy bien, vamos a llegar a este espacio y es cuáles son las opciones después de esta pérdida que se lleva en 1849. ¿Cuáles las opciones que hay para realmente generar una unificación? El fantasma de la monarquía parlamentaria va a estar en Toti Europe. ¿Qué significa? Toda la Europa va a estar pensando que el cambio va hacia una monarquía parlamentaria. Y sos muy extremo si pensás en una república. Es así que se revisan dos caminos. Y este señor que se llama Camilo Benso Cabou va a ser la persona que va a dar esas dos opciones. Él es el primer ministro de Cerdeña, una isla que se encuentra entre el mar de Tirreno, Mare di Tirreno y el Mare di Mediterráneo. Y a partir de ahí, ¿qué va a hacer él? Él va a empezar a proponer que hay dos alternativas. La primera es la monarquía parlamentaria, en donde los que son dueños de tierras y los comerciantes del norte de Piamonte van a ser las personas que ayudan a la unión para que la economía siga avante y así podamos unificarnos. Pero como algunos terratenientes son muy amigos de los austriacos, lo que va a pensar es en una revolución popular. ¿Qué significa una revolución popular? Y es empezar a impulsar revueltas campesinas para expulsar a los austriacos a pica y espada y consolidar una república democrática. Pero, ¿cuál fue realmente el camino que eligió Italia desde el reino de Piamonte con Víctor Manuel II? ¿Qué fue lo que hizo directamente Camilo Benso Cabur? ¿Cuál fue la opción que eligieron? Y es que ni monarquía parlamentaria ni revolución. El camino debe ser la guerra. Y por eso vamos a encontrar que el reino de Cerdeña, reino de Piamonte en español, va a encontrar la declaración de la guerra a Austria, pero aliándose con Francia. Y cuando se unen las dos con Francia, logran vencer a Austria, lo que va a llevar a que los austriacos entreguen el reino de la Lombardía. Significa que se logró en la Primera Guerra de Independencia expulsar a los austriacos del norte, pero viene otro segundo elemento, y es que en el sur los reyes Borbones, el rey de Nápoles, tanto como el rey de la Sicilia, va a tomar la decisión de fortalecer aún más la violencia para evitar cualquier tipo de manifestación, lo que va a llevar al señor Camilo Benso Cabur a pensar enviar naves desde Génova, enviarlos directamente hasta la Sicilia para apoyar a los campesinos y entre el reino de Cerdeña o el reino Piamonte en español y los campesinos de las Sicilias realizaran el proceso de expulsión de los Borbones. Y así fue como logran ganar el norte y el sur. Pero, mister, ¿qué pasó con la Iglesia Católica si en el centro es imposible por el Vaticano? Vamos a encontrar en este espacio como un señor espectacular que se va a llamar Giuseppe Garibaldi, va a realizar la invasión del Vaticano y le van a dejar solamente al Vaticano en Roma unas pequeñas manzanas y el resto del territorio lo pierde. Y es ahí en donde vamos a tener los pronunciamientos de la iglesia, quienes van a decir que están secuestrados en su propio país hasta Benito Mussolini. No siento más, vamos a adelantarnos entonces para que usted pueda tomar nota de este espacio. La Primera Guerra se supo que se perdió. En la Segunda Guerra, ya vamos a contar, en 1859, que se logra libertar la Lombardía y anexar al reino de Piamonte italiano. Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Sí, dice Mister Genovia. ¿Cómo se escribe así? Quítale la I, Génova. Así quedaría. ¿Listo, Natalie? Bien, entonces, no siendo más, siguiendo en Italia, recordemos entonces, la Segunda Guerra de Independencia sí fue exitosa. Solo sí, porque el reino de Piamonte se unió con Francia y a partir de ahí le hicieron la guerra a Austria. Y como le hicieron la guerra a Austria, Austria entregó el reino de la Lombardía para anexar
al reino del Piamonte italiano. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Son las 12:45, 46 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Puedo pasar de diapositiva? Cuéntamelo todo para ir ya llegando al cierre de este espacio, ya que nos vamos ahora a Alemania. Hay algo maravilloso. Me parece que no entiendo por qué los alemanes y los italianos no son más cercanos, pero yo veo que gracias a la unificación alemana también existió la oportunidad para que se liberara Italia. Vamos a revisar el por qué. Muy bien, la unificación no solamente tuvo violencia, va a tener entonces algo maravilloso y va a ser la elección de un plebiscito. ¿Cómo así? Cuando ustedes estuvieron en sexto, se dieron cuenta que en Roma los plebeyos son aquellos que son representantes del pueblo, que tienen riqueza, le exigen a los patricios que ellos necesitan participar en la política italiana. Y a partir de ahí, ¿qué van a hacer? Van a exigir que las decisiones que afecten al pueblo se les debe consultar. Así que solicitan un plebiscito. Y esa idea del plebiscito no quedó solamente en la antigua historia de la Roma, sino que sigue en la actualidad. Hasta en Colombia se han celebrado 2 plebiscitos, al igual que en España con la Constitución de 1978. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Los italianos muy orgullosos van a hacer un plebiscito en 1860, donde el reino de Cerdeña le pregunta al ducado de Parma, de Modena y de Toscana si desean integrarse, unirse para crear una Italia fuerte y grande. Y a partir de ahí ellos aceptan. Entonces, gracias al plebiscito de 1860, esto es mágico porque uno se imagina que las independencias siempre son a punta de espada y sangre y pólvora, ¿no? Y aquí nos están mostrando que hacen un plebiscito donde la gente va y vota y decide anexarse ahora, nada más ni nada menos que al Piamonte, al reino de Cerdeña. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes hasta el momento? Mister, me preguntan acá en el chat, ¿esto ha vuelto a pasar en la historia? Sí. Les quiero recordar que en el año 2016 se celebró un plebiscito en las Islas Malvinas o Falkland, que son de territorio británico, y le preguntaron a la ciudadanía si quería seguir perteneciendo o a Inglaterra o si quería pasar a dominio de la Argentina. Y los habitantes votaron seguir bajo la dominación inglesa. Entonces, este ejercicio que hizo Italia desde los ducados también llegó hasta la América Latina. No siendo más, voy a pasar entonces la diapositiva para ya acercarnos al cierre y a nuestra pregunta de análisis muy sencilla. Y es que una vez teniendo entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Ya tenemos entonces, el reino de Piamonte es aquel que ha ganado. El reino de la Lombardía, los ducados de Parma, Modena y Toscana. Y ahora van a realizar la expulsión de los Borbones. Y para expulsar a los Borbones va a existir entonces una expedición de un hombre muy famoso. Quiero decir que es italiano. Mucha gente lo confunde con el mariachi Garibaldi y no, son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué vamos a acordar acá? La expedición de las camisas rojas de 1860 a 1861, donde Giuseppe Garibaldi va a ser enviado desde el reino de Cerdeña, desde Génova, va a tomar el barco con veteranos de la guerra que sostuvieron los piamonteses con los austriacos, y estos veteranos ya viejitos van a ir a apoyar a los campesinos que se están levantando en los reinos de Sicilias. Y a partir de ahí ellos empiezan a aliarse con los campesinos para que sean los campesinos los que los ayude a conocer el territorio. Y lo más espectacular es que Giuseppe Garibaldi describe en su diario, que lo encontré directamente en la prensa italiana, dice: no podíamos creer a nuestros ojos y orejas cuando advertíamos que las señales de abandonar la contienda, o sea, la guerra, era para los Borbones. Significa que, ¿por qué gana Giuseppe Garibaldi, que viene del norte? ¿Por qué gana directamente en el reino de las Sicilias? Porque él se alió con los campesinos. Entonces, él llegó con 100 hombres con camisas rojas rotas que se unen al campesinado, y es el campesinado el que va a entrar a pelear y a expulsar a los Borbones. Los Borbones se rinden porque se dan cuenta que perdieron el apoyo popular. Lo que vemos acá es el norte unificado, el sur unificado, pero el centro de la bota itálica le hace falta unificarse. Lo vamos a ver a continuación. Dice Esteban Vega, ya acercándonos al cierre, dice: yo tengo un libro, creo que el autor es italiano,
que para mí es demasiado patriótico. Mencionaba a Garibaldi. Totalmente de acuerdo porque recordemos que Giuseppe Garibaldi, él cree que es necesaria unificar a la Italia. La Italia para el resurgimiento. ¿Qué es eso del resurgimiento? El resurgimiento es volver a consolidar la Unión Italiana tal cual como estaba en el antiguo Imperio Romano. Entonces, caiga en cuenta que Giuseppe Garibaldi no solamente es quien liberta, sino también un intelectual, quien habla de volver a ser de la Italia una Italia grande, un imperio, ¿sí? Pero ya no desde Roma, sino desde el norte. No siendo más, vamos a pasar para llegar entonces al cierre a nuestra pregunta y vamos a encontrar entonces el cierre de este espacio con 10 años de distancia espectacular. Otra guerra, que es la guerra de Prusia, que sostiene contra Francia, que la vamos a ver la próxima sesión, donde los prusianos son realmente los que unifican Alemania. Los prusianos, que tienen un origen polaco y eslavo, son los que unifican a la Italia. Y como los prusianos están marchando contra Francia, los franceses piden ayuda a los austriacos y es ahí en donde los prusianos ahora dan el giro hacia Austria y los italianos del reino de Piamonte van a apoyar ahora a los prusianos y se ve encerrada Austria por el norte y por el sur. En el norte los prusianos, en el sur por los italianos y van a elegir los italianos que les entreguen el Veneto, cuya capital es Venecia. Pero ahora vamos a encontrar que Giuseppe Garibaldi, después de 10 años en el sur de Italia, va a tomar la decisión de llegar al centro de Italia para expulsar al Papa. Es así que vamos a encontrar que como los franceses están siendo invadidos por los prusianos, los franceses que eran quienes cuidaban los territorios del Papa, porque el Papa tenía sacerdotes, más no tenía soldados, va a ser entonces los franceses quien va a proteger el territorio, pero al ver los franceses que les van a invadir París y los prusianos están corriendo, lo que hace específicamente es Francia es llamar entonces desde Roma a sus soldados para apoyar y hacerle resistencia a los prusianos, que vamos a ver qué pasa en la próxima clase. Y es ahí en donde el Papa, el grande Papa, no tiene cómo defenderse. Y como no tiene cómo defenderse, va a entrar entonces Giuseppe Garibaldi a Roma y unifica totalmente el reino de Italia. Preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿estamos siendo claros? ¿No estamos siendo claros? Es así que cerramos este capítulo espectacular por Italia. La próxima semana vamos a parar en Alemania. Les invito a que no dejemos, por favor, en el aire realizar esta pregunta que tenemos aquí. Es una pregunta de análisis, resuélvela de una vez para que lo podamos tener en cuenta. Listo, ya les adjunto entonces el link de la pregunta de análisis muy sencilla para que la podamos responder, para que nos ganemos otros 5 de una manera muy rápida. Y aquí me pregunta, Mister, ¿cómo logras aprender todo eso? Yo ya me olvidé que comí ayer. No, es facilísimo. Aquí les envío entonces el link, ya me devuelvo entonces. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor, esa es. Entonces aquí la envío para todos. Es una pregunta nada más, muy sencillo. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Muy fácil. A ver, vamos a darle cerrar. Mister, ¿qué dice la pregunta? La pregunta es muy sencilla. Dice, ¿por qué los italianos, espérate, muevo acá, por qué los italianos en la unificación expulsan la influencia extranjera y modifican la interna? Acuérdense, en el interior estaba la iglesia, en el exterior estaban los austriacos. Mister, ¿hay más preguntas? No, es solo esa, muy sencilla, estamos ya muy cerca al cierre. Responderla, tu nombre, tus apellidos completos, el curso y ya está. Así de fácil. Listo, ya tenemos, mira, una respuesta. Listo, ¿qué es lo que hago yo? Yo reviso acá quién respondió, qué respuesta tiene y ya está. Listo, vamos a revisar entonces por aquí quién respondió. Perfecto. Ah, ya tenemos 2. Muy bien, Ortega y Hinojosa, así de fácil. No siendo más, cerramos este espacio. Les pido disculpas porque nos movimos unos minutitos de más. Si necesitan las diapositivas, las voy a dejar en la plataforma para que quede claro en ese espacio. ¿Listo? Dice, perfecto, totalmente de acuerdo, Lina, muy bien. Claro que sí. Entonces, para rectificar el tema, darles un pequeño resumen. Listo. En el norte de Italia estaban los austriacos, en el centro estaba la iglesia y en el sur estaban los Borbones. El único territorio italiano que estaba era el de el Piamonte, o también conocido como el Reino de Cerdeña, que empezó a acudir a la guerra para poder expulsar a los austriacos, expulsar a los Borbones y, por supuesto, reducir el poder del Papa.
porque la independencia italiana viene desde el norte hacia el sur. ¿Y para qué? Para poder expulsar a los austriacos, quitarle poder al Papa y así empezar a unificar a una Italia, Italia para los italianos. Muy fácil. Ese sería el resumen, Angeli. Quedo muy atento. Entonces, profundizaremos frente a Giuseppe Garibaldi. Es posible en noveno, con otro docente, conmigo. Profundizaremos frente a él para que lo tengamos en cuenta. Amalia, cuéntamelo todo. Ana María. Ah, perdóname. Es que se prendió, fue el de Amalia. Te escucho, Ana. O sea, el resumen del resumen es que lo sacaron para poder crear una Italia, o sea, moldar una Italia para ellos mismos, para los italianos y no para un extranjero. Exacto. Y ya, sí. Pero ojo, hay un problema. No se le va a olvidar la influencia de la iglesia. Hay un libro que yo aquí tengo en la biblioteca de casa de mamá que se llama Los Borgia y lo escribe Mario Puzo. Le recomiendo un montón. Porque ese libro le muestra a uno cómo el Papa hacía lo que quería, ¿cierto? Y el Papa tenía más poder que incluso los otros reyes. 12:58, les agradezco un montón por su tiempo, cuídense muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Mister, Que estén última muy cosa, bien. mister, Claro, mister. dime. O sea, aparte de que sacan a los extranjeros para tener su mismo poder, ya que la iglesia tenía más poder incluso que los extranjeros, Exacto. también los tienen que sacar, ¿ya? Prácticamente es eso. No es expulsar, es reducir su poder. Ok. Porque si tú miras hoy en día, sigue existiendo el Vaticano en Roma, ¿no? Entonces no los expulsaron, le quitaron el poder. Listo, Juan José, queda atento. Claro que sí, ya vamos a revisar entonces el dispositivo. Les agradezco a todos por su tiempo, Dios los bendiga. Una bonita tarde para todos. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Listo? Yo veré Silva, ¿no? Participando fuertemente. Yo veré Juan José, yo veré Ortega, yo veré todos. Chao, mister. Un abrazo, que les va muy bien. Nos preparamos para Alemania. Que estén muy bien, cuídense mucho.